Perfecto, ya compraste el teléfono potente de tus sueños o estás pensando en comprarlo. Pero ¿cuáles son esos juegos extremos que puedes jugar para poner a prueba tu móvil? Pues hoy vamos a averiguarlo. No nos limitaremos a solo títulos actuales, aquí habrá de todo un poco. Así que deja un buen like. Y para hacer todo más dinámico, los juegos no estarán ordenados de peor a mejor o viceversa. Así que prepara tu teléfono para que no explote porque este eje es el número 1. 5 corazones, una sola casa y un montón de situaciones que podrían volverse un desastre. 5 Hearts Under One Roof es de esos juegos donde todo parece simple al inicio, pero cada decisión puede cambiar el rumbo de la historia. Aquí tendrás que convivir, tomar decisiones clave y manejar los vínculos entre personajes muy distintos que, como tú y yo, a veces se quieren y a veces se quieren matar. El arte es bellísimo, con actrices bellísimas y una trama centrada en el ligue. Los diálogos tienen ese toque de novela visual que engancha. Además, tus elecciones no solo afectan la historia, también los finales. Así que prepárate, porque este juego no solo pone a prueba tu lado emocional, también te hace pensar en cada paso como si tuvieras que sobrevivir a una telenovela interactiva. Número 2. Resident Evil 7. Este es uno de los juegos con los gráficos más impactantes que he visto correr en un móvil, pero al mismo tiempo escalofriante. Y sí, sé que hay juegos más actuales de Resident Evil que ya pueden correr en tu móvil, pero es que la verdad siento que este es el que mejor se ve y que transmite esa atmósfera de suspenso a flor de piel. El juego se centra en la exploración y la resolución de acertijos con una perspectiva en primera persona que aumenta la inmersión, y el diseño de sonido meticuloso crean una atmósfera de miedo palpable. La narrativa se despliega a través de encuentros con personajes perturbadores y documentos esparcidos por el entorno. Y aunque sea exclusivo para iPhone, recuerda que también puedes jugarlo en Android con Winlator. Así que si te gusta el terror, Resident Evil 7 que es el título que redefinió el género. Número 3. Y si continuamos con el terror, Reporter 2 Scary es un juego que no podía faltar en el top. Sin duda, uno de los mejores juegos del género que se encuentra disponible en la Play Store. Aquí no hay sustos baratos, sino una ambientación oscura, tenebrosa y claustrofóbica que te pone los pelos de punta. Empiezas investigando unos eventos extraños y poco a poco todo se vuelve más oscuro y más retorcido. Cada pasillo que recorres te deja con el corazón en la garganta mientras tratas de descubrir qué rayos está pasando, siguiendo una historia perturbadora que se va revelando poco a poco. Si te atreves, juégalo de noche con audífonos y buena suerte. Número 4. Después de que la saga Gangstar de Gameloft valiera verga, nos dejó un hueco en el corazón y City of Outlaws promete llenarlo. Ahora llamado Free City. Es un juego en mundo abierto con una cantidad de detalles impresionantes para ser de móvil, y lo más importante es que no te lanza un mundo vacío, puesto que en este juego contaremos con una historia muy bien desarrollada, con ciertas referencias a GTA. Este juego se sale totalmente de lo común y nos brinda pura calidad, en un mapa donde podemos hacer lo que queramos, y ya era hora, porque hacía mucho tiempo que no salían juegos de mundo abierto que realmente valieran la pena. Así que sí, 100% recomendado. Número 5. Y si hablamos de títulos clásicos pero que estuvieron adelantados a su época, God of War Chains of Olympus es uno de ellos. Cada escena, cada animación y cada frame se disfruta al 100%. No solo estoy hablando de sus gráficos, sino que es uno de esos juegos que desde que te metes un segundo sientes que realmente está hecho con amor y que cada detalle va en armonía con el entorno que nos quiere transmitir. Y créeme, yo antes pensaba que los juegos con esta vista cenital eran una caca, pero todo cambió cuando probé este juego tan espectacular que marcó la infancia de muchos de los que están viendo este video. Así que sin miedo a equivocarme, 100% recomendado. Número 6. Cuando hablamos de juegos de peleas, normalmente siempre tenemos en mente títulos como Mortal Kombat o Street Fighter, pero de vez en cuando también salen joyitas como este juego llamado Ultimate Fighting. Y sí, es como si fuera un Street Fighter, pero con los gráficos y mecánicas que nos encantaría que fuesen lanzados en Android. Para nadie es un secreto que los juegos de peleas son subestimados de cierto modo, ya que no reciben tanto apoyo, pero cuando se combinan esos finishers con unos controles que nos permiten controlar cada movimiento en la pelea, es todo un deleite. Y ni hablemos de los gráficos, que aunque no son los mejores si lo comparamos con Marvel Batalla de Superhéroes, Mortal Kombat Mobile o Injustice 2, la verdad no está nada mal.
Número 7. Starsky. Se erige como un fascinante videojuego indie que toma inspiración de títulos renombrados como No Man's Sky y Starfield. En este épico viaje galáctico, los jugadores se sumergen en un vasto universo lleno de planetas inexplorados, misterios cósmicos y emocionantes aventuras intergalácticas. Con gráficos cautivadores y una libertad sin límites para explorar, Starsky ofrece una experiencia única donde cada decisión afecta el rumbo de tu viaje espacial. Desde la construcción de naves personalizadas hasta el descubrimiento de civilizaciones alienígenas, este juego indie promete llevar a los jugadores a un viaje estelar repleto de descubrimientos y maravillas en los confines del cosmos. Número 8. Si siempre quisiste ser un dinosaurio, estás un poco raro, pero este juego cumple tu sueño. Path of Titans es un juego multijugador de supervivencia y simulación de dinosaurios en el que los jugadores pueden encarnar a diferentes especies de dinosaurios en un mundo prehistórico en línea. Los jugadores pueden formar manadas, cazar, recolectar alimentos y recursos y luchar contra otros jugadores o depredadores. El juego cuenta con una variedad de entornos y biomas, cada uno con sus propias condiciones climáticas y recursos disponibles. Una experiencia emocionante para los fanáticos de los dinosaurios y los juegos de supervivencia, y ofrece una jugabilidad inmersiva y detallada que te lleva de regreso a la era prehistórica. Número 9. Cuando me dicen recomiéndame un juego que realmente se vea bien en móviles, lo primero que suena en mi cabeza es CarX Street, una joya invaluable para los amantes de los coches y los graficazos, pero que además nos adentra en un mundo abierto donde podemos hacer lo que queramos. Sí, recuerda bastante el Need for Speed Most Wanted y también a los Forza Horizon, pero la verdad es que tiene su propio encanto y originalidad, además de que fue el primer videojuego de carros que implementa un mundo abierto completamente accesible en cada rincón del mapa. Está lleno de contenido y cosas por hacer, misiones, exploración, carreras e incluso encontrarte con otros jugadores y retarlos en el camino. Sin duda, es un juegazo. Número 10. Bus Simulator Indonesia. Es uno de esos simuladores que te sorprenden por lo realista y adictivo que se vuelve. Aquí no solo manejas un autobús, eres responsable de llevar pasajeros, respetar el tráfico, lidiar con el clima y hasta evitar accidentes. Las ciudades están basadas en lugares reales de Indonesia, con calles estrechas, mercados, tráfico caótico y paisajes increíbles. Puedes personalizar tu autobús con skins, luces, bocinas exageradas y hasta música para sentirte como un verdadero conductor. También incluye modo online, donde puedes crear convoyes con otros jugadores y recorrer rutas juntos. Si te gustan los juegos de conducción con libertad y detalles realistas, este es uno que no puede faltar. Número 11. Hitman Absolution por fin ha salido globalmente para móviles y se siente como tener un juego de última generación en la palma de tu mano. Aquí te metes de lleno en la piel del agente 47, un asesino profesional con habilidades letales y una sangre fría envidiable. Cada misión está llena de tensión, estrategia y libertad para decidir cómo ejecutar tus objetivos. Sigilo total o caos absoluto. Los gráficos están increíblemente pulidos y la ambientación es tan realista que sientes el peligro respirándote en la nuca. Si buscabas un juego de acción con historia intensa, jugabilidad variada y ese toque cinematográfico que solo Hitman puede ofrecer, este es el título que tienes que probar. Número 12. Record. Es ese juego impresionante que he presentado en más de una ocasión y que cada vez que te lo muestro va evolucionando progresivamente. Y wow, es que literalmente esto no parece un videojuego. Es como si un soldado real se encontrara acorralado en un lugar de construcción donde eliminar a los objetivos es su única opción. El juego pasó de solo ser exploración a tener un modo multijugador bien elaborado. Y aunque sí es cierto que me gustaría que tuviese más contenido jugable, el juego está más basado en mostrar un contenido gráfico excepcional, y vaya que sí lo han logrado. Así que si quieres un juego móvil casi llegando a lo fotorrealista, este juego es lo que andabas buscando. Número 13. The Hidden Ones. Es ese juegazo estilo anime que nadie se esperaba. Cuando salió su primer tráiler, muchos pensaron que era puro humo, pero no, es completamente real. Sus gráficos parecen de consola, con una calidad de animaciones que muchas grandes desarrolladoras aún no logran alcanzar en juegos de este tipo. Los efectos de iluminación, los movimientos fluidos y el diseño de personajes están a otro nivel. Es una combinación perfecta entre acción, narrativa y una estética anime impecable. Un título que demuestra que los juegos móviles también pueden tener alma de AAA. Pero ¿tú qué opinas de este juego? ¿Tú también lo ves tan espectacular como yo lo veo? ¿O quizás estoy loco al pensar que tiene unos gráficos
Número 14. Dead 4 Returns es un impactante videojuego de supervivencia zombie que desde el primer segundo deja claro que no es un título cualquiera. Y sí, tiene unos gráficos tan increíbles que podría nominarse como uno de los mejores juegos del género de supervivencia zombie para móviles. Las texturas, animaciones y efectos especiales te sumergen en un apocalipsis brutal lleno de tensión. Además, tiene un sistema de disparo dinámico, modo cooperativo online y enemigos que no te darán ni un respiro. Si buscas una experiencia intensa, frenética y visualmente increíble en tu celular, este juego tiene todo lo que necesitas. Número 15. Delta Force Mobile es el regreso de una leyenda, un shooter táctico que revive la esencia militar con gráficos modernos y acción intensa. Aquí no vienes a correr a lo loco, sino a planear, flanquear y disparar con precisión quirúrgica. Desde su modo campaña, con escenas cinemáticas, hasta su multijugador donde cada bala cuenta, el juego te atrapa por completo. Armas realistas, misiones secretas y un ritmo que sube como la espuma. Es de esos shooters que exigen cabeza fría y reflejos rápidos. Si buscabas algo más táctico y con sabor clásico, este juego puede convertirse fácilmente en tu nuevo favorito. Y con la fiebre actual del Battlefield, este juego te cae como anillo al dedo. Número 16. Valorant Mobile. Como siempre les digo, soy muy fanático de Valorant y esta versión de móviles no será la excepción. Aunque los juegos competitivos no suelen destacar por su calidad gráfica, todo cambia cuando un juego como este es trasladado de PC a móviles sin casi cambiar ningún detalle visual. Y es que sí, se ve demasiado espectacular. Bueno, si por alguna razón no conoces Valorant, te lo resumo diciéndote que es como un Counter-Strike, pero con habilidades y personajes con roles específicos donde la estrategia lo es todo para poder ganar una ronda o incluso la partida. En la versión de PC, una partida puede durar hasta 1 hora, pero aquí el tiempo se redujo considerablemente para que todo sea más óptimo. Y claro, por jugar en un dispositivo que se puede descargar. Número 17. Destiny Rising. Este es otro de esos espectaculares videojuegos que esperé con ansias y que al fin hace poco ya se encuentra disponible de manera global. Y aunque su historia no es una secuela de Destiny 2, muchos fanáticos de la saga le han dado su visto bueno e incluso algunos han dicho que muchas cosas son mejores que el juego de PC. Pero lo que a mí realmente me sorprendió fue su calidad gráfica. Y es que literalmente se ve como si estuvieras jugando a la versión de PC en tu móvil. Y mejor aún si tu dispositivo te permite activar los gráficos más altos del juego. Pero en este videojuego te pido tu opinión sobre los gráficos, ya que quizás mi fanatismo por la saga afecte mi percepción de cómo se ve el juego realmente. Número 18. World War Legion. Parece el shooter del siglo. Gráficas AAA, mapas intensos, parkour, armas de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque tiene un fuerte aire a Combat Master, ya que es de los mismos creadores, el gameplay realmente sorprende. El combate es rapidísimo, con saltos, deslizamientos, cuchillos arrojadizos y mecánicas tácticas que le dan vida al campo de batalla. El motor gráfico está sorprendentemente bien optimizado, hasta en celulares de gama media, gracias a una personalización trabajada y tiempos de carga relámpago. Lo mejor es que no parece pay to win, todos están a la par, aunque algunos jugadores lo comparan con DLC de otro juego, lo cual puede restarle originalidad. Si te vendieron combates voraces al estilo Segunda Guerra Mundial, la realidad cumple, solo tienes que entrar y saltar al campo. Número 19. Grid Legends. Es de esos juegos que te hacen preguntarte si realmente está corriendo en un móvil o te están tomando el pelo, pues sus gráficos son increíblemente impresionantes aún en sus opciones más bajas. Además, si conoces esta franquicia, sabes que estamos ante un titán. No es un juego de carreras cualquiera. Hablamos de un título que ha borrado la palabra decepción de su diccionario, porque cumple con todo lo que promete y hasta te da mucho más. Aquí no solo conduces, compites en una campaña llena de drama, rivalidades y eventos espectaculares. Los circuitos son variados, desde calles nocturnas hasta pistas profesionales, y cada auto se siente distinto. La conducción es rápida, agresiva y llena de adrenalina, con choques, adelantamientos ajustados y lluvia golpeando el parabrisas. Cada detalle hace que el juego se sienta vivo. Número 20. Assassin's Creed Mirage es el regreso que muchos fans estaban esperando. Este título retoma las raíces clásicas de la saga, apostando por un estilo de sigilo más tradicional, con mecánicas que nos recuerdan a los primeros Assassin's Creed. Ambientado en una Bagdad vibrante y detalladamente recreada, controlamos a Basim, un asesino ágil que se mueve por tejados, calles y pasajes ocultos para cumplir misiones letales. Los combates son rápidos, las ejecuciones precisas y el parkour vuelve a ser
una delicia. Aunque no es el mundo abierto más extenso, la ambientación y narrativa son tan sólidas que te mantienen atrapado de inicio a fin. Si alguna vez extrañaste el encanto original de la saga Assassin's Creed Mirage, es justo lo que estabas esperando. Cuando pensábamos que un juego estilo anime de mundo abierto era imposible, Neverness to Everness nos vino a callar la boca. Y no solo eso, sino que se ve demasiado brutal. Pero no es solo mundo abierto y ya, sino al estilo GTA. Puedes hacer prácticamente lo que quieras, incluso acceder a una gran cantidad de edificios y locales. Y claro, como es común en este tipo de juegos, también puedes armar un caos. Eso sí, su sistema de combate va tirando más a lo RPG como si se tratase de un Genshin Impact, donde contarás con varios personajes que tendrán habilidades únicas. Así que en resumen, es un juego con unos gráficos loquísimos al estilo GTA, que a su vez cuenta con un modo historia espectacular y unos escenarios bellísimos. Bright Memory Infinite es una auténtica locura visual y jugable que te vuela la cabeza desde el primer segundo. Este shooter en primera persona mezcla disparos intensos con combate cuerpo a cuerpo al estilo hack and slash, todo en un mundo futurista lleno de efectos espectaculares. Los gráficos son tan realistas que cuesta creer que esté corriendo en móviles y está sorprendentemente bien optimizado. Si buscabas un juego que te haga sentir en una película de acción sin pausas, este es el indicado. Cada enfrentamiento es puro frenesí y el estilo visual te atrapa por completo. Y sí, cuando me preguntan de juegos móviles con graficazos, este es otro de los que siempre resuenan en mi mente. Yo que soy muy fanático de los juegos de Hitman, agradezco que cada vez más sigan sacando más juegos de esta increíble franquicia en nuestros queridos móviles. Hitman World of Assassination es un juegazo realmente brutal, que a mi parecer tiene mejores gráficos que el Hitman Absolution. Los escenarios son increíblemente detallados y dan esa sensación de que respecto a la versión de PC no le hicieron tantos cambios visuales y por eso se ve tan impactante. Si te gusta pasarte los juegos a full sigilo, esto es lo que andabas buscando. Aquí controlas al agente 47 en misiones ultra detalladas donde cada escenario está lleno de posibilidades, desde disfraces hasta trampas creativas para eliminar a tus objetivos. Este juego es una obra maestra del asesinato silencioso. Aerofly FS Global es uno de los simuladores de vuelo más completos que puedes jugar en móviles, con mapas globales y una enorme variedad de aviones detallados, desde jets comerciales hasta avionetas. Este juego te lleva a volar por los cielos de todo el mundo con una calidad visual que sorprende. Los controles están muy bien adaptados a pantalla táctil, y si eres fan de la simulación realista, aquí puedes despegar, aterrizar y hasta controlar el clima en tiempo real. Ideal para quienes siempre soñaron con ser pilotos sin salir del sofá. Y sí, es tan adictivo como suena, así que si tú siempre soñaste con volar, no dudes en probar este juegazo. Naruto Ultimate Storm es uno de esos títulos que te hacen gritar de emoción apenas ves el primer combate. Con un estilo visual fiel al anime, este juego te permite controlar a tus personajes favoritos de la serie en peleas rápidas, intensas y llenas de efectos espectaculares. Cada jutsu, cada movimiento especial se siente potente y cinematográfico. El modo historia revive los momentos más épicos de Naruto y Sasuke, y el sistema de combate es fácil de aprender pero difícil de dominar. Un verdadero festival ninja que ningún fan debería perderse. Y sí, de verdad es increíble que un juego como este haya sido lanzado de manera oficial en móviles. Y aunque no seas fan de Naruto, cuando pasamos a la experiencia de juego en los combates también es brutal. Dragon Ball Sparking Zero ya de por sí es una locura, pero poder jugarlo en tu Android gracias a Winlator, eso ya es otro nivel. Obviamente no es algo oficial ni fácil de lograr, pero si tienes un buen celular y sabes lo que haces, puedes vivir la experiencia de este monstruo gráfico directo desde tu dispositivo. Los combates siguen siendo espectaculares, con efectos, destrucción de escenarios y una velocidad que no tiene piedad. Ver a Goku, Vegeta y compañía repartir golpes con esa calidad visual en la palma de tu mano es algo que simplemente no tiene precio. Es el regreso épico que todos los fans de la saga llevábamos años esperando. Pascal's Wager es uno de esos juegos que se sienten como un Soulsborne pero en versión móvil, y eso ya es decir bastante. Aquí te enfrentas a un mundo oscuro y brutal, lleno de enemigos que no perdonan un solo error. Los combates son intensos, con jefazos imponentes, combos que requieren precisión y una ambientación gótica que te atrapa desde el primer minuto. No esperes ayudas ni caminos fáciles, este juego está hecho para retarte de verdad, y lo mejor es que a pesar de su exigencia, todo está perfectamente optimizado para móviles, una joya que todo fan del género debe probar.
World War Heroes. Si siempre soñaste con estar dentro de una guerra, este juego es para ti, porque siendo sinceros, posiblemente valdrías verdura en la vida real. Este shooter que en primera persona te lanza directo a la Segunda Guerra Mundial, con armas clásicas, mapas históricos y una ambientación brutal que te hace sentir en pleno combate. Las partidas son rápidas, intensas y con varios modos de juego que te enganchan al instante. Aquí no hay espacio para cobardes, tienes que moverte, disparar y pensar como un verdadero soldado. Y lo mejor, está optimizado para móviles, así que la acción te acompaña donde sea. Es un clásico que no pasa de moda, y aunque ya han pasado 8 años desde su lanzamiento, se sigue viendo brutal, ya que es constantemente actualizado. Ace Force 2. Cuando vi este juego por primera vez, no pude evitar saltar de la emoción. Literalmente es uno de los shooters estilo Counter-Strike más visualmente pulidos que he visto en móviles. Y sí, aunque no busca un realismo extremo, su apartado gráfico tipo cómic con iluminación vibrante y detalles bien marcados lo hacen destacar por completo. Las partidas son frenéticas, los mapas están bien diseñados y cada personaje tiene su propio estilo, lo que lo convierte en una joya si buscas acción táctica con un toque moderno. Además, los controles son suaves y súper precisos, lo cual es muy importante para un juego competitivo donde la precisión lo es todo, así que prepárate para enviciarte duro. Ashfall es el juego que cada vez que lo muestro rompe internet, y es que les encanta. Un título que nos adentra en un mundo devastado por una guerra nuclear, donde la humanidad apenas sobrevive entre cenizas y ruinas futuristas. Lo curioso es que no solo se parece a Terminator, literalmente aparecen enemigos tipo Terminators. Aquí deberás salir del refugio, enfrentar máquinas asesinas y recorrer paisajes brutales con una jugabilidad en tercera persona que mezcla exploración, disparos y rol. Además, gráficamente es una bestialidad. Si buscas algo apocalíptico con acción intensa y enemigos que no perdonen, este juego es para ti. Un RPG post-apocalíptico que llega para romperla con una propuesta visual impresionante y una historia cargada de misterio. Si te gustan los juegos estilo Fallout pero con gráficos más modernos, este es uno que no puedes dejar pasar. Ahora, si crees que esos fueron juegazos, necesitas verlos de este video. Y es que tienen unos gráficos alucinantes que te harán dudar si son juegos de móviles o de PC. ¿A qué esperas? Allá nos vemos.